¿Cómo están amigos? Hoy les traigo un nuevo creepypasta, espero que les guste. Sin más que decir, comencemos. María despertó. Con un gran suspiro, se sentó derecha en la cama. Le tomó un momento reconocer dónde estaba su habitación, frente a su máquina de escribir. Se rió de sí misma por quedarse dormida frente a la máquina de escribir otra vez, pero se preguntó cuánto tiempo había estado dormida. Se levantó, sus huesos crujieron y sus músculos se estiraron. Se dirigió descalza a la cocina. Jugando por el sol, era por la mañana y Mark no había vuelto a casa anoche. Otra vez. Una emoción entre decepción y alivio se instaló en el vientre de María. Pero el sol calentaba su piel y podía oler el café recién hecho. No recordaba haber preparado el café, pero debía haberlo hecho en algún momento. María se recostó en la mesa y respiró profundamente. No llamó siquiera para decir que no iba a volver a casa, murmuró una voz. María se levantó de un salto. Se apoyó contra la pared, su corazón latía tan rápido que parecía que podía salirse por la boca. Una mujer baja en bata se acercó a la cocina. Tenía bolsas bajo los ojos y un montón de pelo castaño sobre su cabeza redonda. Simplemente no volvió a casa. Otra vez. ¿Quién eres?, preguntó María. ¿Y cómo sabes que Mark no volvió a casa? María comenzó a sospechar que tal vez las dos se conocían y ahora se suponía que ella tenía que ser anfitriona sin previo aviso. Pedazo de basura podrida. Eso es lo que es, murmuró, sirviéndose una taza del café de María. Disculpa, llamó María. Apreciaría si no hablaras así de mi esposo. Y es muy descortés aparecer de repente, y, al diablo con él, la interrumpió con otro murmullo. María se preguntó si la mujer tenía algún atisbo de decencia. María despertó, su vieja máquina de escribir polvorienta enfrente de ella. ¿Cómo había dejado que su amor se sentara solo tanto tiempo? Hoy haría un mantenimiento. Tocó ligeramente las teclas. Estaban frías y poco acogedoras. Compraría papel la próxima vez que saliera a comprar alimentos. Cuando María se levantó, crujieron sus tobillos y estiró los brazos. Su habitación se veía extraña. Los muebles eran diferentes. Decidió no pensar en eso. Tal vez había tomado una o dos pastillas de más la noche anterior y todavía no se habían desgastado. Eso sonaba a ella. Siguió el olor del café hasta la cocina. Tan pronto como pisó el suelo de madera dura, se quedó tiesa como un palo. Sentada en una de sus sillas había una niña. María nunca pasaba mucho tiempo con niños, pero esta niña parecía tener unos 7 años. ¿Mark te dejó entrar aquí?, preguntó María. Era una niña bonita. Piel clara, cabello oscuro largo y grandes ojos. María había conocido a una niña así cuando era niña. El nombre de la niña era Alice y habían ido a atrapar sapos al río. María todavía podía recordar cuando había caído y arruinado su bonito vestido azul. Su madre probablemente la golpeó con una espátula esa noche. ¿Quién eres?, preguntó María de nuevo. Sin respuesta. Dio un paso más cerca y sacó una silla para sentarse. La niña gritó. María despertó. Necesitaba más papel para su máquina de escribir. Era curioso que se hubiera quedado dormida allí cuando ni siquiera tenía papel para escribir. Todo era una oscuridad tinta. Se puso de pie tambaleante y apretó una mano contra la pared para sentir el camino hacia el interruptor de luz. El interruptor de luz no estaba donde lo había dejado la última vez. Soltó un resoplido. Las cosas habían sido extrañas últimamente, pero no podía poner exactamente el dedo en por qué. Siguió el pasillo hasta la habitación de invitados. Tal vez Mark se había quedado dormido allí. Debería revisar. Una luz azul se filtraba suavemente por debajo de la puerta. Empujó la puerta hacia la habitación de invitados. La pequeña luz nocturna en la esquina arrojaba una suave manta de luz sobre la habitación ahora desconocida. María sintió que su corazón se aceleraba mientras sus ojos trataban de dar sentido al entorno. Este no iba a ser su vivero. Ni siquiera era donde había querido su vivero. Mark estaba tratando de sorprenderla. Pero, ¿de quién era ese bebé? María se inclinó sobre la cuna de plástico. Un bebé, pero no el suyo.
Supuso que era un niño con suaves mechones de cabello rubio y mejillas redondas. Extendió la mano para tocar suavemente su mano, necesitando pruebas de que estaba allí. El niño se readaptó y dejó escapar un largo suspiro por la pequeña nariz. María iba a nombrar a su hija Eleanor en honor a la primera dama. El corazón de María le dolía y su mano cayó sobre su propio vientre. Su vientre estaba mojado. En la siguiente habitación, encontraría a la niña. María entró en la habitación. La niña estaba despierta, con los ojos muy abiertos asomando desde un edredón rosa. ¿Puedes verme?, susurró María. Sabía que era extraño decir eso, pero todo era extraño. La niña no se movió. ¿Sabes dónde está Mark? Debería estar en casa para ahora. Parte de María entendió que debía ser extraño para una niña ver a una mujer desconocida en su habitación tarde en la noche. María decidió que necesitaba mostrarse más accesible. Tomó un tigre de peluche de la cómoda y dijo suavemente, «Me gustan tus juguetes». La niña dio un grito y salió corriendo de la habitación, pasando directamente por el centro de María. María se despertó. Sus teclas de la máquina de escribir estaban mojadas con lágrimas. Mark no estaba en casa y nadie hablaba con María. ¿Por qué me dejaste con un lío así?, preguntó a nadie. María se quedó cerca de las paredes para no estorbar. Solo observaría y tal vez alguno de ellos finalmente la notaría. La niña jugaba en su habitación con una amiga. «Mi tigre es mágico», dijo la niña. «A veces flota». En la cocina, la mujer de cabello castaño se sentaba con la cabeza entre las manos y una taza de café bajo la nariz. Un hombre, alto y con resaca, estaba sentado frente a ella. María recordaba a Mark. «Suena como una loca», le dijo el hombre en voz baja. «No sé qué decirte, Andy. Esas marcas son bastante profundas. Ella sigue despertando cada noche, dice que es su tigre mágico. Sí, los niños serán niños. Es que tú le creas lo que no entiendo». Se recostó en su silla y cruzó los brazos sobre el pecho. María presionó su espalda contra la pared de la cocina y dejó que su cabeza golpeara contra ella. La mujer la miró. María se preguntó cómo la mujer podía verla directamente todo el tiempo. «Pensé que escuchaba algo», murmuró la mujer y tomó otro sorbo de café tibio. «Rachael, solo no quiero que asustes a los niños, eso es todo». «Andy, algo está mal aquí. Nuestra hija se despierta con evidencia física. ¿Nunca has visto una película de terror? Este es el punto en el que todo estaría bien si la familia simplemente se fuera». María no siempre entendía de qué estaban hablando. El hombre se levantó. «Pruébalo y nos iremos». «Hasta entonces, ¿dejarás esto?», le dijo. María pensó en Mark. Las niñas entraron en la cocina para unirse a ellos. Las piernas de María comenzaron a doler, así que se sentó en la silla abandonada de Andy y cruzó las piernas. La silla hizo un ruido al sentarse y la niña con el tigre la miró, pero no a través de ella. María se enderezó. «¿Me ves?», preguntó. La niña no respondió. «Siéntate, cariño», le dijo Rachael. «No, detente», suplicó María. Se arrodilló frente a la niña. Sus ojos se mantuvieron en ella y los de María se llenaron de lágrimas. «¿Me ves?». No hubo respuesta. «¿Me ves?». Más fuerte, pero sin respuesta. María extendió la mano para tocarla, pero su madre la apartó. Los ojos de María se desbordaron y comenzó a sollozar tan fuerte como quisiera, ya que nadie podía escucharla de todos modos. Golpeó con el puño la mesa. La familia saltó y se quedó en silencio. María se rió, pero lloró. Comenzó a patear las sillas. «¿Me ves?», gritó y arrojó un vaso al suelo, viéndolo romperse. «¿Me ves?», repitió, abriendo los armarios y sacando platos para romperlos en el suelo. «¿Me ves?». En un movimiento amplio, empujó todo sobre los mostradores al suelo. Y allí se quedó, descalza sobre cristales rotos en medio de su cocina sola nuevamente. La familia había huido de la mujer loca. Ella gritó. Las ventanas se rompieron. María se despertó. Su máquina de escribir tenía una frase escrita en ella con tinta roja en un papel blanco que no había comprado. Eleanor está muerta. María se despertó. Su máquina de escribir se burlaba de ella con su existencia. Era la única parte de su hogar que permanecía igual. Mark se había ido. Su cama se había ido. La cuna se había ido. Y ese día fue la primera vez que María se vio en el espejo. Estaba tan bonita con su lápiz labial rojo y su vestido blanco. Se había vestido para Mark esa noche.
Incluso había recogido su cabello rojo en lo alto de su cabeza y lo había sujetado con horquillas de perlas. Supuestamente iban a salir. Ahora su vestido estaba manchado con un charco de sangre en su vientre. Deslizó un dedo en los agujeros sangrantes de su vestido y luego profundamente en su carne perforada. ¿Cómo podía sentirse tan cálida todavía? ¿Cómo podía sentir en absoluto? Los agujeros parecían no tener fin. María se preguntó si era un cadáver bonito. De reojo, notó a la niña mirándola. Rompió nuestras ventanas, dijo. María comenzó a llorar. La comunicación humana se había vuelto tan ajena para ella que casi olvidó qué hacer. Ayúdame, susurró lastimosamente. Por favor, deja de lastimarme, respondió la niña, con la voz suave y dulce. Sus dedos goteaban con sangre fresca, mientras los arañazos arriba y abajo de sus brazos nunca habían sido vendados. María soltó un sollozo. ¿Cómo pude haber hecho eso? ¿Por qué está pasando esto? Pero ella solo era una niña y no le quedaba nada más que decir. Estaba pálida y quieta. Haré lo que necesites, prometió. Solo dime qué hacer. Tomó la toalla sucia que probablemente era de la ducha de alguien y se la llevó a la niña. La niña la dejó tomarle los brazos y presionar la toalla contra las heridas abiertas. Las puertas están cerradas con llave. Solo déjanos salir. María lloró lágrimas de impotencia. Estás tan fría, comentó la niña con la voz apagada. En la cocina, la pareja que María reconoció como viviendo en su hogar se acurrucaba en la esquina junto a la estufa mientras la habitación y solo esa habitación temblaba como un terremoto. Muchos de sus platos y electrodomésticos se habían roto antes cuando María se encontraba inconsolable, pero lo que quedaba de la cocina ahora también estaba roto. El suelo estaba cubierto de cristales y cerámica mientras los electrodomésticos funcionaban sin estar enchufados. Frutas y cubiertos volaban por la cocina sin indicación de detenerse, bloqueando cualquier salida que la pareja pudiera tener. El corazón de María latía rápido y su estómago se encogía. Dio pasos cuidadosos hacia adentro e intentó atrapar una manzana o un tenedor o lo que sea que volara cerca de ella. Escuchó un gruñido profundo en su oído. María sintió un escalofrío recorrer su espalda. Conocía ese gruñido. Era el gruñido que solía mantenerla despierta hasta tarde en la noche y el mismo gruñido que a veces podía escuchar en la voz de Mark cuando gritaba. Era el gruñido que había escuchado cuando no pudo salvar a la primera familia que se mudó en 1957. El tiempo de María era en 1948, cuando vivía en una pequeña casa blanca con su esposo, Mark. Eran recién casados cuando María comenzó a notar los cambios en su esposo y en su hogar. A veces Mark no regresaba a casa después del trabajo, sino que aparecía a la mañana siguiente. María secretamente atesoraba esas noches, ya que eran noches en las que su cena sabía mejor y podía dormir en paz. A veces pasaría esas noches escribiendo historias e ideas nuevas que sabía que nunca serían publicadas. A Mark le gustaba recordárselo. Pensó en usar un seudónimo, pero le preocupaba entonces que Mark descubriera y la castigara por ser tan estúpida. Un enero, María se dio cuenta de que estaba embarazada. Por una vez, Mark también estaba feliz con la noticia. Llamaría a su barriga hijo, pero ella secretamente esperaba una niña. Tenían nombres elegidos, pero María solo llamaría a su barriga Eleanor. Eleanor se quedó con ella durante 5 meses antes de que Mark se volviera demasiado violento con María nuevamente. Después de eso, María ya no estaba embarazada. Después de eso, Mark perdió la razón por completo y la lastimaba todas las noches, ya que debía haberla culpado por perder a su bebé. María entonces tenía 2 razones para llorar. El resto era borroso, a pesar de cuanto intentara recordarlo María. Podía recordar un cuchillo y la sangre caliente que se empapaba en su vestido blanco. Recordaba el dolor, pero sobre todo la descarga de adrenalina que sentía. Cuando podía recordar estas cosas, le gustaba pensar que todo terminaba porque finalmente se estaba yendo de Mark, pero sabía que eso era poco probable. Se preguntaba si la cosa que la atormentaba todavía era Mark, pero incluso entonces, no pensaba que sería capaz de distinguir la diferencia. María recordó. Detuvo la tormenta en la cocina con la fuerza de voluntad que había aprendido hace tantos años. La pareja corrió hacia el pasillo. Entonces sintió que los 3 picos familiares de la cosa con la que siempre había vivido se enterraban en su espalda. Gritó, pero ya no había más ventanas que romper. María se despertó.
Se rió de sí misma por quedarse dormida frente a su máquina de escribir otra vez. Mark no debía haber vuelto a casa. No olviden darle like, suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguno de los vídeos del canal. Hasta la próxima amigos.